En este video vamos a analizar a Kokushibo. ¿Qué pasa cuando dedicas tu vida a superar a un genio? Ten en cuenta que hay spoilers. La mayoría de mis análisis inicio preguntándome ¿cómo nos están contando la historia? Porque la primera vez que la obra nos presenta a Kokushibo lo hace dentro del Castillo Infinito. Todas las lunas superiores están reunidas frente a Muzan y hay que fijarnos que cada una refleja fuertemente su personalidad. Douma siendo juguetón, Hantengo inclinándose de manera miserable y Kokushibo llama la atención inmediatamente porque su forma de comunicar es con pocas palabras y de forma imponente. Simplemente con su aura nos damos cuenta que él es el más fuerte. Otro detalle es la forma en que está hincado, como si estuviese meditando, es como si fuera un samurái. Recuerda esa palabra porque pronto tomará mucho sentido. Incluso cuando Muzan expresa su frustración diciendo que ya no entiende por qué las lunas superiores siguen existiendo, Kokushibo no se justifica. Él simplemente responde: no tengo nada que objetar. Su forma de hablarle a Muzan no transmite miedo. Lo que él transmite es disciplina. Pero la escena se vuelve aún más interesante cuando ocurre el conflicto entre Akasa y Douma. Akasa se molesta y le corta la mitad de la cara a Douma por insolente. Y en ese instante alguien le corta la mano. Es Kokushibo. Sin alzar la voz y sin mostrar rabia, solo le dice: Akasa ha sido demasiado lejos. Y la razón que da es muy particular, porque Kokushibo simplemente lo regaña porque él dice que le inquieta que se genere caos en la jerarquía, que se abran grietas en la subordinación. No está hablando como el típico demonio que hemos conocido hasta ese punto de la obra. Kokushibo habla como alguien que cree en el orden. Luego le dice algo aún más interesante, que si Akasa tiene un problema con ellos, entonces debe desafiarlos en un duelo sangriento para subir de rango. Es decir, resolver las cosas bajo las reglas. Como si se tratara de un código de honor. Esta primera aparición revela algo curioso, que Kokushibo es un demonio que ha devorado humanos, muchos durante siglos, porque claramente es el más fuerte, pero su comportamiento nos vuelve a confirmar que se parece más al de un samurái. Piénsalo. Valora la fuerza, respeta la jerarquía y desprecia el caos. Y no solo eso, su presencia impone autoridad. Su forma de hablar transmite dignidad, como si todavía estuviera siguiendo un código que pertenece a otra época. Entonces, ¿cómo alguien con ese sentido del honor terminó convirtiéndose en un demonio? Para responder eso tenemos que retroceder varios siglos, unos 4 más o menos, cuando Kokushibo todavía se llamaba Michikatsu Tsugikuni, y cuando solo deseaba una cosa: convertirse en el mejor samurái de la nación. Desde el momento de su nacimiento, su destino ya estaba definido, porque nació en el Japón feudal, en un mundo donde el honor, la jerarquía y la sucesión familiar no eran simples tradiciones, eran la estructura que sostenía toda la sociedad. En ese contexto, nacer como el hijo mayor de una familia significaba que tu vida ya tenía un propósito: convertirte en el heredero. Pero el nacimiento de Michikatsu tuvo un problema, que nació junto a su hermano gemelo, Yoriichi Tsugikuni. En aquella época los gemelos eran considerados un mal presagio, porque podían provocar algo extremadamente peligroso para una familia: pelearse por los derechos de sucesión, porque 2 herederos significaban rivalidad. La rivalidad significaba conflicto y el conflicto significaba debilidad para el clan. Pero Yoriichi nació con una marca muy particular y que de hecho sabemos por el contenido extra que el papá era muy supersticioso. Es por eso que lo asoció como una mala señal y decidió mandar a asesinar al niño. Pero la madre, al enterarse, explotó en rabia. Eso causó que se tomara otra decisión, que Michikatsu sería criado como el heredero, pero Yoriichi sería enviado a un templo budista al cumplir 10 años.
Es decir, que a pesar de nacer juntos, desde el principio sus destinos fueron separados. Los niños crecieron y como Michikatsu era el heredero, él tenía otra educación, él vestía distinto, tenía una habitación mucho más amplia, hasta lo que comían era diferente. Mientras que Yoriichi era menospreciado, Michikatsu era el protegido. Michikatsu mismo nos cuenta que Yoriichi era un niño débil, que siempre se aferraba del lado izquierdo de su madre. No te olvides de esto. Y que eso le inspiraba lástima. Por eso él a escondidas iba al cuarto de Yoriichi a jugar con él. Pero como no podía llevar sus juguetes porque iban a descubrir que lo visitaba, decide fabricar una flauta y regalársela. También nos cuenta que Yoriichi jamás había pronunciado una sola palabra, por lo que todo el mundo creía que era sordo. No fue hasta los 7 años de edad que en medio de una clase de esgrima de Michikatsu descubrió que eso no era verdad, porque con una total fluidez Yoriichi dijo: "Tu sueño es convertirte en el samurái más fuerte de todo el país, ¿verdad, hermano?". Michikatsu se sorprende y menciona que eso lo hizo sentir helado junto a un intenso terror. Yoriichi continúa hablando y le dice que él también quiere ser samurái, pero que desde el principio su destino era irse a un templo budista. Michikatsu piensa que un samurái es un guerrero que está dispuesto a morir y cree que es imposible que Yoriichi, quien se pegaba tanto a su madre, pudiera llegar a hacerlo. Lo mira débil, pero Yoriichi comienza a merodear los entrenamientos de Michikatsu y en forma de juego el instructor le da una espada de bambú a Yoriichi y se limita a enseñarle unos cuantos detalles, pero en un instante Yoriichi logra acertarle 4 golpes dejándolo inconsciente. Michikatsu dice que él jamás había logrado ganarle al instructor y que por eso se moría por conocer el secreto de Yoriichi. Después de eso, Yoriichi ya no quería ser un samurái porque le había producido una sensación desagradable lastimar a otros. Michikatsu continuó insistiendo, por eso Yoriichi le dice que antes de atacar tienes que respirar hondo, poner atención en la dirección que van los huesos, la contracción de los músculos y la circulación de la sangre. Michikatsu entendió que Yoriichi podía ver a través de los seres vivos, o sea, el mundo transparente. Y Michikatsu dice: aquella persona de la que siempre me había compadecido resultó ser muy superior a mí. Hasta aquí hemos comprendido varios puntos muy importantes. El primero es que Michikatsu construyó una identidad desde muy niño. Él debía de ser el más fuerte porque él debía ser el heredero. Todo su mundo giraba en él. Es impresionante que desde la vestimenta hasta la comida eran diferentes. Michikatsu creció pensando que Yoriichi era un ser miserable, alguien muy débil, pero cuando descubre que podía hablar y que además era muy fuerte, su mundo se comenzó a fracturar, porque su mundo ahora estaba siendo amenazado por el talento natural de Yoriichi. Por eso Michikatsu se pregunta, ¿por qué no podía haber recibido aquel don quien realmente lo anhelaba? Él se está diciendo que sí, porque el talento se le da a quienes no lo desean y no a quienes realmente lo anhelan. Pero aquí sucedió una de las cosas más fuertes que un niño puede vivir. El instructor informó al padre sobre el talento de Yoriichi y su padre decidió intercambiarlos. Ahora Michikatsu tenía la pequeña habitación de Yoriichi, su comida y su vestimenta, y ahora Yoriichi pasaría a ser el heredero y Michikatsu sería de monje al templo. La psicología dice que cuando un niño construye su valor alrededor de una idea impuesta, vive algo que se le llama identidad condicionada, y que si esta identidad condicionada llegase a desaparecer de golpe, el cerebro infantil no lo sabe procesar. Él lo vive y lo siente como una pérdida de valor personal. En otras palabras, Michikatsu vive este reemplazo como si ya no es suficiente, como si él fuera defectuoso porque ya no es el heredero. Es un fracaso porque no cumplió con su destino. Hasta que una noche Yoriichi toca la puerta de Michikatsu informándole que su madre había fallecido, que él no podía darle más detalles. Él solo llegaba,
ropa para despedirse. Yorichi decidió irse al templo y le muestra la flauta que le regaló Michikatsu, diciéndole que aunque estén lejos, nunca se sentirá desamparado. Michikatsu dice que esa baratija la envolvió como si fuera un tesoro, la guardó en su pecho y sonrió. Michikatsu también dice que ver eso le hizo sentir escalofríos. Cuando Yorichi se marchó, Michikatsu decide leer el diario de su madre y se entera que su madre tenía años perdiendo la movilidad del cuerpo solo de su lado izquierdo, y entiende que Yorichi siempre estaba pegada de su madre por el lado izquierdo, no porque Yorichi tenía apego de su madre, sino porque la apoyaba a caminar. En ese momento Michikatsu dice: pude oír literalmente cómo la envidia ardía por todo mi cuerpo y odié al genio de mi hermano desde lo más hondo de mi corazón. El caso de Michikatsu Sugikuni es interesante porque su peso psicológico era doble. Por un lado estaba la presión familiar. De hecho, el contenido extra nos explica que su propio padre fue quien eligió su nombre. Michikatsu se escribe con 2 kanjis. El primero significa roca, algo firme, algo inquebrantable. El segundo kanji significa victoria. Si lo combinamos, transmiten una idea muy clara: una victoria inquebrantable. Ese era el deseo de su padre, que su hijo creciera fuerte y que siempre saliera victorioso. Pero por otro lado estaba algo inevitable: la comparación con su hermano. Muchos creen que la envidia más profunda nace frente a un enemigo, pero en realidad aparece frente a alguien cercano, alguien tan cercano que inevitablemente te comparas con él. Obviamente en el caso de Michikatsu, su espejo era Yorichi, y lo más peligroso de esa envidia es que apenas estaba comenzando. Después de la partida de Yorichi, su padre lo buscó en el templo, pero se enteró que él jamás había llegado ahí. Pasó el tiempo y dejaron de saber de Yorichi. Por eso Michikatsu dice: de manera inesperada, mi deseo acabó haciéndose realidad. Él pensó que Yorichi ya había muerto, había desaparecido, pero a la vez él se quedó con algo que nunca pudo resolver: que Yorichi era mejor que él. La vida continuó, pasaron los años. Michikatsu creció, formó su propia familia y finalmente ocupó el lugar que siempre había esperado: ser el heredero. Su vida era estable. Él mismo dice que el tiempo se detuvo, que disfrutaba de su vida, que sentía pasar los años con lentitud, hasta que una noche el tiempo comenzó a avanzar otra vez, porque un demonio apareció y asesinó a sus subordinados. Y cuando Michikatsu estaba a punto de morir, alguien apareció para salvarlo. Era Yorichi. Y Michikatsu describe con total honestidad: en el instante en que lo reconocí, mi paz se acabó, porque en ese momento todo aquello que él había intentado enterrar durante años volvió a arder dentro de él. La envidia y el odio revivieron fuertemente, porque miró a Yorichi aún más fuerte y con una moral ejemplar. Él se entera que existe la cofradía de cazadores de demonios, y esto lo lleva a tomar la primera decisión que definiría su destino: abandonar la vida que conocía, su hogar, su familia, ser el heredero, para perseguir un ideal que nunca va a poder alcanzar: ser tan fuerte o perfecto como Yorichi. Hay que entender algo: esta decisión la tomó por su herida emocional, la sensación de no ser suficiente. Además, para mí, el hecho de que él abandonara a su familia y dejara atrás todo lo que él tenía, simboliza que renuncia a lo último que lo hacía humano. Ya nada lo va a atar. Y mientras avanzaban en la cofradía, la envidia y el odio hacia Yorichi también avanzaba. Michikatsu no pudo con la respiración solar y tuvo que crear una nueva, o sea, la lunar. Pero eso nuevamente es un recordatorio que no puede alcanzar a Yorichi. La ambición de Michikatsu se transforma en obsesión. Él se obsesiona con superar a su hermano, que hasta en su lecho de muerte dice que el único rostro que recuerda
es el de Yoriichi. Como lo dije al inicio, ellos nacen 4 siglos atrás de Tanjiro, o sea, en el Japón feudal. Y algo que le enseñaban a los varones desde niños es que la vida es efímera, que se acaba rápido, pero que el honor es lo más importante sobre todas las cosas. Además, para un samurái la muerte no representa derrota, representa algo que es parte de la vida. Pero Michikatsu no podía aceptar su vida. Por eso en esta conversación Michikatsu deja en claro que él siente frustración porque algún día morirán. Pero Yoriichi le responde dándole una clase magistral de cómo debe de pensar un verdadero samurái. Yoriichi le dice que llegarán personas que lo superarán, que es parte de la vida. Además, esta conversación es muy importante porque justifica la derrota de Michikatsu, pero más adelante te lo explico. Michikatsu se enfurece por la respuesta de Yoriichi, que aquí nos damos cuenta el grado de odio que tenía, porque se molesta aún más porque Yoriichi se lo dijo sonriendo, solo por sonreír. Su envidia era tan grande que llegó a un odio tan profundo que si Yoriichi sonríe, eso le molesta. Nos da a entender que siempre está atento a lo que hace Yoriichi, pero mientras le carcomía su frustración, sucedió algo mucho peor. Los portadores de las marcas empezaron a morir uno tras otro. Michikatsu para este punto ya era portador de la marca, su vida ya estaba marcada. Iba a morir antes de los 25 años y jamás podrá alcanzar a su hermano. Y entonces llegó Muzan, ofreciéndole la vida eterna y que era una oportunidad para perfeccionar sus técnicas por todo el tiempo que él quiera. Y aquí está la contradicción más grande. Miren, ¿cómo es posible que Kokuchibo regañaba a Akasa hablándole que hay que respetar el orden de las cosas, las jerarquías, como si tuviesen códigos de honor? Pero justo aquí él acepta la petición de Muzan. Cualquier samurái verdadero no debía de aceptar ser demonio por su código de honor, porque un samurái respeta el ciclo de las cosas, pero así son los humanos que se vuelven demonios en la obra. Se contradicen, se corrompen, les gana el deseo de ir contra el ciclo natural. Michikatsu toma la decisión de aceptar ser demonio, pero de nuevo esta decisión está impulsada por su herida emocional. Él se siente inferior y se justifica pensando que así podrá perfeccionarse y volverse ese samurái, ese guerrero soñado. Lo irónico es que al convertirse en demonio hace algo mucho peor, que cualquier código de honor señala no hacer: traicionar. Una vez que Michikatsu se convierte en Kokuchibo, fue a la sede de los cazadores de demonios y le corta la cabeza al patrón de esa época para llevársela a Muzan. Así nace Kokushibo, que al intentar ser el mejor samurái se convierte en todo lo contrario. El tiempo pasa y la obra nuevamente nos regala un contraste excelente. Mientras Yoriichi vivió y murió manteniendo su humanidad, tanto como su moral y su integridad intacta, Michikatsu eligió ser demonio a costa de su familia, de su honor y de su integridad. Esa comparación que lo había perseguido desde la infancia se vuelve otra vez contra él, porque se topan 60 años después. Kokuchibo está sorprendido de cómo es que Yoriichi tenía más de 80 años y era portador de la marca. Se sorprende de cómo es que tuvo tanta longevidad. Kokuchibo, al verlo viejo y al verlo llorar, comete el mismo error de niño: sentir lástima por Yoriichi. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Yoriichi se porta majestuosamente, activa su aura y se impone, hace que tiemble Kokushibo. Yoriichi en un segundo lanza un ataque y le corta la garganta. Esto hace que Kokushibo se pregunte: ¿por qué siempre tuviste que hacerme sentir tan miserable? El grado de irresponsabilidad de Kokushibo es tan alto que cree que su sufrimiento existe por culpa de alguien más. Kokushibo piensa que ya con el próximo ataque morirá, pero para su suerte, Yoriichi en ese instante muere de pie. El contraste está aquí,
que claramente Yoriichi logró ser un samurái ejemplar toda su vida. Nunca fue corrompido y tuvo la oportunidad de vivir una vida íntegra. Pero por otro lado, Michikatsu es un monstruo, alguien que no logró ser samurái. Kokushibo lo corta por la mitad y por sorpresa también corta la flauta de madera. Con esto podemos entender qué es lo que realmente sucede cuando Kokushibo regaña a Akasa. Mira, hay algo interesante sobre los demonios en Demon Slayer, que creo que nadie o casi nadie lo menciona. Muchos de ellos se convierten en demonios cuando la vida los pone frente a algo que no pueden aceptar, la pérdida, el dolor o simplemente el hecho de que no puedan cambiar su destino. Y al convertirse en demonios es como si su vida quedara en pausa. Su mente sigue atrapada en ese mismo conflicto que no pudieron superar cuando eran humanos. Eso explica el comportamiento de Kokushibo en su primera aparición, que aunque es un demonio, todavía actúa como si siguiera viviendo bajo un código de honor. Incluso se atreve a regañar a otros demonios cuando rompen el orden o actúan sin disciplina, porque en el fondo Kokushibo todavía sigue persiguiendo a convertirse en un samurái. Y ahí está la contradicción. Así son los demonios, seres incongruentes. Intentan aparentar valores, pero sus decisiones dicen lo contrario. Y Kokushibo vive atrapado exactamente en eso. Kokushibo lleva 400 años intentando ser un samurái y no lo logró. Por eso cuando se vuelve monstruoso y se mira reflejado en la katana, él se pregunta, ¿por qué tengo ese aspecto tan abominable? Está sorprendido. Y luego lo que nos dice es aún más revelador. No he podido conseguir nada de lo que quería. Abandoné mi hogar, mi familia, hasta mi humanidad. He masacrado a mi descendencia. Renuncié incluso a mi condición de samurái. Y aún así, al final de todo esto, ¿no ha servido de nada? He escuchado muchas veces que la derrota de Kokushibo es un guionazo, pero al menos para mí no lo es. Como expliqué cuando hablé de Akasa, para mí Demon Slayer en realidad no trata solo de demonios. Suena raro, yo sé, pero para mí trata de algo mucho más sencillo. Trata de qué haces cuando la vida te pone a prueba. Y con esa pregunta podemos aplicársela para cualquier personaje. ¿Qué hizo Tanjiro cuando la vida lo puso a prueba? ¿Qué hizo Rengoku cuando la vida lo puso a prueba? O por qué no Akasa. Y narrativamente Kokushibo sí está muy bien construido para mí, desde su primera aparición hasta su muerte, porque él muere en el momento en que comprende algo muy terrible para él, que el camino que eligió no lo llevó a nada. Entrenó durante 400 años, solo para terminar convertido en un monstruo. Por eso su conversación con Yoriichi es tan importante, porque Yoriichi ya lo había dicho, los cazadores del futuro sí superarán a nuestra generación. Y narrativamente eso se refleja en la batalla. Contra Kokushibo aparecen casi todas las habilidades más importantes de los cazadores: el mundo transparente, la espada carmesí, las marcas de cazador e incluso hasta un arte demoníaca. Y todo eso converge en esta pelea. Por eso narrativamente su derrota tiene sentido, porque si 400 años de entrenamiento no lo convirtieron en el samurái que quería ser, otros 400 años más tampoco habrían cambiado nada. Y eso es exactamente lo que Kokushibo entiende al final. Ahora, en términos de combate, también hay una explicación clara. La espada carmesí de manera canon impide que los demonios se regeneren, que hasta Muzan le afecta, y cuando Tokito lo atraviesa con su espada al rojo vivo, junto a Gyomei y Sanemi, que también lo utilizan, logran derrotar a Kokushibo. Pero hay algo más interesante todavía. Dicen que toda historia tiene dos caras de la moneda, porque mientras la luna se perdía en la sombra, el sol seguía brillando. Y ese sol era Yoriichi Tsugikuni, un hombre que vivió su propia historia, tomando decisiones que podrían cambiar nuestra perspectiva por completo de lo que creemos sobre los hermanos Sugikuni. Porque si la luna se perdió intentando alcanzar al sol, ¿qué hizo el sol mientras tanto?